Bueno, muy buenas noches y nuevamente muchas gracias como siempre por acompañarme en este tour por pues el arte occidental. Hoy culminamos la sección sobre Roma. No es por decir que Roma queda atrás, volveremos a ver Roma en varias ocasiones, incluyendo la semana entrante, pero con respecto a Roma, pensado como el arte, la arquitectura que se produce en lo que es la Roma imperial. Entonces, bueno, la semana pasada la dedicamos principalmente a comprender un poco mejor cómo era la presencia romana alrededor de el imperio, ¿verdad? Y entonces usamos el ejemplo de Pompeya, porque Pompeya, como sabemos, es una de las mejores, o sea, es el lugar mejor conservado, preservado en el tiempo para darnos una idea de cómo era la vida de una ciudad romana. Y pues abordamos el orden de la ciudad, la manera en que vivían en sus hogares, ¿verdad? Los elementos principales o esenciales que iba a haber en cualquier ciudad romana, ¿verdad? Y eso podría ser hasta Inglaterra, hasta Rumanía, hasta España, hasta Egipto, ¿verdad? Entonces todas las ciudades que eran romanas tenían una impronta muy parecida. Y pues entre esas cosas abordamos, por ejemplo, que iban a tener elementos que iban a ser un beneficio brindado por los romanos a aquellas personas que habían conquistado. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es que entre las varias teorías de cómo es que se logró mantener un imperio tan grande por tanto tiempo, pues entre otras cosas es que básicamente la gente estaba satisfecha porque recibían, y bueno, la famosa frase pan y circo, ¿verdad? Estaban entretenidos y tenían sus necesidades abastecidas. ¿Verdad? En general, o sea, si iba a haber en algún momento cualquier, pues, si no iba a haber suficientes insumos, siempre todo iba para Roma. Roma era la capital, siempre no iban a sufrir nada en Roma y pues así sucesivamente para afuera. Pero bueno, aparte de eso es pensar cómo todas estas ciudades tenían todos estos elementos, incluyendo, por ejemplo, anfiteatros, que los anfiteatros hay que recordarnos, de aquí es donde viene la palabra arena, y arena, pues basado en la arena que estaba en esta parte central, y este era el tipo de entretenimiento que era más, eh, diría yo, como que menos cerebral, es entretenimiento de gladiadores, luchas contra animales, lucha entre seres humanos, luchas entre animales y humanos, y también pues normal, a veces, y como veremos en el Coliseo, tenían estas, como que estos grandes espectáculos que se llevaron a cabo. Entonces, eso es súper entretenido, ¿verdad? Y es algo bonito, tener algo que hacer. Y además hay que recordar que estos edificios, pues, no iban a ser tan opulentas como las romanas, que son las que vamos a ver hoy, pero definitivamente eran vistosas, ¿verdad? Tenían su estilo y entonces venían a marcar algo en ciudades que pues iban a, como decía, beneficiarse debido a la presencia de los romanos. La semana anterior habíamos abordado la importancia del acueducto y bueno, hoy el anfiteatro, las termas, o sea, los baños, entre otras cosas, era un componente esencial en la vida social romana, las termas. Era muy común, como yo les había comentado, hacer reuniones ahí, negocios, conversar, además de filosofar, además de hacer ejercicio, y era común de, digamos, al final del día, dedicar una hora para ir a las termas. Entonces, normalmente como entre 5 y 6 o 4 y 5 era común ir a las termas todos los días, ¿verdad? Entonces, bueno, tener varias termas elegantemente decoradas, la semana pasada les había enseñado algunas imágenes de las decoraciones, ¿verdad? Entonces, un lugar que además es bonito, ¿verdad? A ver, por más que uno eh, entiende que, y adoro la arquitectura moderna, hay algo bonito de cuando uno entra, por ejemplo, al Teatro Nacional, ¿verdad? Entonces, imagínense toda esa opulencia ahí presente en esos edificios. También importante, sí, Una ala. pregunta. ¿Era para todos o solo para una clase
específica para una clase pudiente, o si era bastante popular. Era bastante popular, definitivamente, digamos, entre los esclavos. Yo no estoy segura que hayan dejado de entrar a los esclavos, pero los esclavos se tenían que bañar en algún lugar, entonces yo creo que posiblemente habían como otros baños para los esclavos, pero en general todos iban a los termas. Entonces, de diferentes clases sociales, habían personas que tenían sus propias termas en sus casas y aún así a veces iban por ser como decir, déjale a tomarnos un café, déjale a las termas, ¿verdad? Entonces se convirtió en un componente, bueno, veámonos para hablar tal negocio en las termas a esta hora. Entonces sí tenía ese ciertos, yo supondría que hubieran, o sea, privilegios como secciones que eran como más privilegiados, pero honestamente no estoy del todo segura, pero sí, sí es un espacio compartido, así como lo fue el anfiteatro, ¿verdad? Lo que sabemos en el anfiteatro es que dependiendo de su jerarquía en la escala social, pues estaban más cerca o menos cerca a la arena en sí, ¿verdad? Pero bueno, no sé si te responde la pregunta o la duda. Otro aspecto que es esencial considerar dentro de el éxito de Roma es la aceptación que hubo a diversidad. Entonces, siempre y cuando, y como les dije, siempre y cuando cualquier persona que vive en el mundo romano acepta el panteón de dioses romanos, básicamente podías hacer lo que quisieras. Y habían algunos que hasta que tenían templos que se veneraban en el foro romano, en el foro, perdón, Pompeyo, como este templo de Isis, a Isis que es una diosa egipcia, ¿verdad? Pero tan pues venerada que estaba ahí presente y había estado desde 250 antes, perdón, el segundo siglo antes de la era común. Entonces, como que esa presencia y esa diversidad había sido algo que siempre, pues, como que se integró y permitiendo la diversidad, pues la gente suele decir, tengo beneficios, me dejan ser quien soy, me permiten mi identidad, entonces todo bien, ¿verdad? Las casas, y es importante señalar el hecho de que aquí estamos en Pompeya, que pues estudiamos Pompeya por ser el mejor registro de la vida romana, pero Pompeya era una ciudad común, no era un lugar particularmente a ver, no es que era una ciudad que tenía mucha riqueza. Pues sí era grande, tenía 15.000 habitantes, pero en el momento de la erupción de Vesubio, pero no estamos ante, digamos, las inmensidades que se pudieron haber tal vez en otros sitios. Pero con eso dicho, sí tenemos ejemplos de estas residencias que nos permite entender un poco mejor también, pues, cómo se vivía en esos tiempos, cómo se decoraban las casas, ¿verdad? Y la importancia de la pintura. O sea, imagínense si no nos hubiéramos encontrado estos ejemplos, estos registros de estos frescos en pared, simplemente no sabríamos qué tan importante era la pintura en la vida cotidiana de los romanos. Y es importante señalarlo porque, por ejemplo, pudo haber sido así con los griegos. Simple y sencillamente no tenemos ninguna documentación porque pereció, ¿verdad? Entonces, sabemos que habían pinturas, habían algunos, como por ejemplo habíamos visto el mosaico helenístico de Alejandro Magno ante Darío, ¿verdad? Que eso era un mosaico hecho a partir de una pintura y sabemos que entonces la pintura estaba muy presente, pero bueno, no tenemos registro como estos registros que son fantásticos. Entonces, la importancia de eso y también, pues, como en algunos espacios también se podían llevar a cabo estos rituales que probablemente eran de estas religiones misteriosas y que se podían llevar a cabo en estas villas también. Este es un ejemplo de una villa y no un domus, que es una casa como lo que habíamos visto anteriormente, en donde pues se daban
estas actividades y que podemos verlo a través de ese registro de, de estas pinturas que nos quedan. También ver el ejemplo de cómo ellos pintaban las paredes como si tuvieran este revestimiento de mármol, ¿verdad? Y hoy vamos a dedicar la clase en vez a contemplar ya Roma en sí, ejemplos de la grandeza de Roma, de lo que se buscó hacer a través de pues, los grandes hitos y algunos otros ejemplos que son importantes y claves de aquello que se estaba llevando a cabo en la capital. ¿Verdad? La capital, como les dije anteriormente, es el centro de todo, todos los caminos llevan a Roma y pues todo iba a Roma, todo tributo iba a Roma, cualquier y cada una de las conquistas que hubo y toda la riqueza que se llevaron de todos estos lugares conquistados, pues se invertía en esos mismos lugares para construir en esos lugares, pero definitivamente gran porcentaje de eso se iba a destinar a las grandes construcciones que consolidaban el la importancia, el poder del emperador en su momento, ¿verdad? Entonces, aquí estamos también en un punto crucial con respecto a lo que estaba sucediendo dentro del imperio y cómo se lideraba, ¿verdad? En términos de que, pues anteriormente estábamos ante una se llama esto, perdón, una dinastía, ¿verdad? Que empezó con Julio César, siguió con Augusto y ahí sucesivamente habían diferentes emperadores después de ellos. Llega el último de ellos, que es Nero, que pues conocemos que él parece que tenía como sus problemas de salud mental, pero también era tremendamente egoísta y se apodera de una gran parte de la sección, ahí justo a la par del Foro Romano, en el puro como corazón de Roma, se apodera de una gran, o sea, no me acuerdo ahorita la medida, pero creo que son como 55 hectáreas en la ciudad, se construye un palacio. Este palacio tiene jardines y tiene, o sea, si tiene sus propias producciones de agrícolas, tiene espacio para cazar, tiene de todo porque ahí tenía que estar súper entretenido Nerón, entonces fue esa grandeza de lo romano ahí manifiesto en el último de esta dinastía de Julio César, ¿verdad? Claudiana, Julio-Claudian Dynasty, la dinastía de Julio Claudio. Pero entonces eso, ahí él lo asesinan y no sé, o sea, a él lo fuerzan a suicidarse y ahí hubo un poco de problemas civiles, pero ya dentro del primer año entra el primero de la dinastía Flavia. Y entonces aquí es una nueva forma de liderar que eh, en donde es debido a esa capacidad de liderazgo que señala la persona pudiente para el cargo, ¿verdad? Entonces, el que surge como victorioso es Vespasiano, que había sido una figura tremendamente importante militarmente bajo Nerón y vamos a ver algunas cosas que son interesantes sobre él, pero Vespasiano lo que decide que quiere hacer es que devuelve toda esa propiedad a uso público y justo en lo que había sido la entrada de este gran palacio había una estatua que se llamaba el Coloso, el inmenso, de ahí la palabra que normalmente usamos para este sitio, este anfiteatro, el Coliseo, que él se había hecho una estatua inmensamente grande de él mismo en la pura entrada de su palacio, ¿verdad? Entonces todo el mundo tenía que ver esta estatua de él tremendamente grande y lo que hacen es que, bueno, ahí derrumban todo,
básicamente el palacio y construye Vespasiano el Coliseo. Y el Coliseo, como les había comentado anteriormente, es un espacio específicamente para entretener y entretener a las masas. Tenía espacio para lo que se asume que eran 65,000 espectadores en su momento, y todos iban a tener su lugar. Obviamente los más importantes más cerca o más cerca al espacio de abajo y pues, los menos importantes acá arriba. Entonces, una de las cosas que quiero señalar que es interesante para nosotros también en comprender un cambio que se dio, porque tal vez algunos se habían escuchado, dicen que no es cierto, pero entre otras cosas decían que el Nerón era culpable. Quizás alguien me pueda ayudar si se acuerdan los detalles de él, pero que él supuestamente estaba tocando un instrumento y riéndose mientras la ciudad de Roma que se quemaba toda. Eso fue justo antes de que él construye su gran palacio, después de que se quema todo de la ciudad y que él, pues básicamente lo que dicen es que no hizo nada. Eh, Tal vez hay que tenerle empatía porque, como mencioné, hoy en día se piensa mucho que pues padecía de dificultades, o sea, enfermedades mentales, pero bueno, él era de esta línea de líderes, de emperadores que se creían divinidades, ¿verdad? Y entonces es importante señalar el cambio que va a haber en la escultura que se hace, los retratos, los bustos de los emperadores en esta nueva era, en donde, por lo menos por el rato de los Flavios, iban a ser los herederos al imperio, eran por mérito y no por consanguinidad, ¿verdad? No era por medio de la sangre, sino que por mérito que llegan al rol. Y bueno, interesante señalar los cambios que vamos a ver en la forma en que se representan. Entonces, les traigo de vuelta una imagen que hemos visto anteriormente, que es el Augusto de Prima Porta, es el retrato de Augusto César, primer emperador, que es idealizado, es juvenil, es fuerte, y sí, tiene rasgos característicos de su cara, lo podemos identificar, pero este definitivamente no es el Augusto César, definitivamente no en el momento que lo retratan, que ya era mucho mayor, pero aquí es como en un punto de apogeo de su existencia física, ¿verdad? Y esa había sido la línea que siguieron sus sucesores, ¿verdad? Entonces ellos todos iban a usar como que esta imagen idealizada de ellos, porque esa era la noción de cómo se tenía que representar al, al emperador, especialmente porque ese emperador llegará técnicamente a ser divino, ¿verdad? Entonces, que en vida no necesariamente es divino, pero tiene ese linaje, pero cuando muere ya se deifica, y entonces, bueno, se representan de esta manera. Acordémonos que antes de eso había lo que se llamaba el verismo romano, en donde más bien lo que se buscaba en las obras de arte que retrataban a los patricios, los senadores romanos, las importantes figuras romanas, iba a ser pues todas esas características que de una persona que ha vivido, que tiene experiencia, que es serio, ¿verdad? Es una persona seria, que con esas gravitas, ¿verdad? Este seno fruncido, todas esas arrugas que señalan una vida dedicada a ser buen ciudadano, ¿verdad? Y eso era, entonces son las características, los atributos faciales de la persona, añadido a como que enaltecer casi todas esas cosas que señalan su, pues, paso por la vida. Entonces, interesante ver a Vespasiano que vuelve a ese verismo romano, ¿verdad? Que ese componente va a volver a ser importante, es esa no idealización, y pues precisamente es esa no idealización, ese querer además, y tal vez hoy en día llamaríamos eso populismo, no sé, pero el querer construir una edificación que además
se logra con los fondos logrados gracias a las grandes conquistas que se habían llevado a cabo y que entonces, ¿qué es lo que decide hacer? Vamos a agarrar todo ese dinero, bueno, una gran parte de ese dinero e invertirlo en una super mega edificación para sí, entretener a la gente. Cuando inauguraron este edificio en el 80 de la era común, se celebró por 100 días y en esos 100 días pues era muy común también, o sea, la celebración, todos los espectáculos, todas las contiendas de gladiadores, todos esos pues entretenimientos, también se incluía que había comida para todos, era como una feria por 100 días y que era considerado también como cierto tipo, esa era la intención de Vespasiano, de vender la idea que nos habíamos liberado, se habían liberado pues de esa corrupción que existió anteriormente. Entonces, aquí en este dibujo arquitectónico podemos entender un poquito más sobre la estructura en sí, lo que era posible hacer, ¿verdad? Y bueno, todas las secciones en donde, como les decía, habían las diversas pues, clases sociales integradas. Todas las entradas al Coliseo tenían, perdón, me va a devolver un segundito, y, perdón. Todas estas entradas y después pues, sucesivamente para adentro, cada uno de estos arcos tenía un número. Entonces, su boleto te llevaba, o sea, tenías tu número de asiento y te dirigían, era una forma súper controlada de poder llevar 65,000 personas a su asiento, que era en sí, pensar solo en eso es como un logro ingenieril, ¿verdad? De ver cómo mecanísticamente casi subís y ubicás a las personas de una manera ordenada y que, bueno, eso se logró porque desde un principio se está diseñando el espacio y que hay todas estas aperturas y que se permiten debido al uso de el arco, que ya hemos visto, pero también el concreto. Entonces, el concreto chorreado permitió que hubieran todos estos espacios grandes para canalizar a la gente. Entonces, vemos estos diferentes como que flujos de tráfico humano diseñados dentro de un edificio que se logra construir pues a partir de esos avances de la arquitectura y ingeniería romana. Como les había comentado anteriormente, pero lo vamos a ver hoy, la súper importancia del concreto, porque el concreto te permite moldear el espacio. Ya no estás ante la necesidad de el poste de Intel, ¿verdad? Esa construcción tipo Lego, sino que puedes hacer simple y sencillamente algún tipo de molde dentro de un espacio que te permite pues abrir esos espacios de una forma mucho más grande. Y se aprovecharon obviamente también del ladrillo, pero ese uso del concreto es lo que permitió que los romanos llegaran a tener pues edificios como el último que vamos a ver hoy, que es el Panteón, que no se lograron repetir por miles de años, ¿verdad? Aquí podemos ver el, el sestercio, o sea, la moneda de Tito, porque esto lo empezó Vespasiano, pero luego Tito que es el sucesor, es el que va a inaugurar el edificio y cuando él señala los 100 días de festejos y demás, también acuñan una moneda y entonces me gusta enseñarles a sacar la moneda porque las monedas nos sirven para poder pues tener una buena idea de la importancia de los lugares y ojo que estamos viendo elementos que todavía se aprecian como las tres filas de arcos
y también los elementos que no podemos apreciar, que sabemos que todos estos edificios al exterior estaban completamente cubiertas con diferentes elementos decorativos, sean piedra o sea elementos de bronce, y se asume que en esta parte superior hay un montón de perforaciones, y eso se ve en otros monumentos y edificios romanos, en donde originalmente iban a haber elementos de bronce que a través de los años pues fueron básicamente saqueados o utilizados para otras necesidades, pero lo podemos ver acá. Entonces acá pueden ver estos elementos que probablemente representan esas decoraciones. Y, eh, y también les traigo esta imagen porque pues el Coliseo todavía lo tenemos hoy, ¿verdad? Todavía existe. Hoy en día ha llegado a ser un destino turístico sumamente importante. También hoy en día ha llegado a ser digamos, un patrón que se sigue para todo lo que son los estadios. Entonces, cuando yo les decía que uno sigue el número de la fila, digamos, que le toca para llegar a su asiento, eso no es fuera de lo común, porque es exactamente igual cuando uno hoy en día va al estadio, ¿verdad? Entonces este es otro más de los diseños que se convierten en un parangón o una base sobre la cual, pues, hasta la fecha nos seguimos eh, inspirando, ¿verdad? Pero quería traer esta imagen también porque, ojo como el Coliseo, hasta que en la época medieval, cuando la gran mayoría de otras edificaciones ya habían básicamente desaparecido y habían quedado totalmente, si notan acá, no se ve lo que hoy en día se ve, y perdón, me voy a saltar un toque, es acá bueno, pensé que tenía quizás otro ángulo, pero es justo a la par del Coliseo donde está el Foro Romano, ¿verdad? Y entonces, hoy en día el Foro Romano está abierto porque pues, es un sitio arqueológico, pero si nos devolvemos acá, vemos cómo se construyó encima de todo, ¿verdad? Lo que sí quedó fue el Arco de Constantino y el Coliseo, y ojo cómo se integran eso, pues dentro del mapa de la ciudad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Esta es ya del siglo XVIII, y es que me gustó estar viendo y buscando estas imágenes de estos grandes lugares sumamente importantes que se siguen visitando, pero que vemos cómo se integran en su momento al entorno. Y este me llamó la atención porque, bueno, es un grabado de Piranesi, que tiene este libro, este compendio de grabados conocido como el Vedute di Roma. Y lo que me encanta de esto es ver la gente que ahí está transitando, la que están ahí como que visitando, o es como un lugar donde iba tanto. Ya para este momento se está empezando todo lo que, mucho más lo que es la el gran tour, ¿verdad? Principalmente ingleses que viajaban, pero en general me da la sensación de que el Coliseo se integraba a la vida cotidiana dentro de la ciudad de Roma, ¿verdad? Y está justo en el centro de todo. Entonces, interesante, a ver, contemplar cómo la presencia, o sea, la presencia continua de los romanos a través del tiempo. Esto es lo que se ve hoy. Si uno va y visita, puede ver esta la parte de abajo o sea, la arena hubiera sido todo, como que donde están estos turistas acá, todo un espacio cubierto que debajo tenía toda una serie de como tipo celdas donde estaban los animales, estaban los gladiadores esperando, y había todo un sistema, era puro teatro de como de tipo ascensores para subir y bajar, y rampas que abrían y puertas que se escondían en donde subían y bajaban pues los diferentes, sean animales o personas. También, como les dije, habían espectáculos
Entonces, entre otras cosas que la literatura nos registra pues, recuerdos de escritos, memorias de Roma, fueron recreaciones de batallas navales, por lo que básicamente llenaban por completo todo el espacio de la arena con agua y metían barcos y literalmente era como una recreación de una batalla. Eh, entonces, ¿se imaginan el nivel eh, pues de gasto que había en esto y también lo rápido que se supone que uno en un mismo día podía estar ante esta batalla naval y en la noche poder estar viendo otro espectáculo completamente diferente, como una pelea de animales o algo así? Entonces, la capacidad de poder producir estos espectáculos continuamente y atender a ese montón de gente, ¿verdad? No vemos hoy en día los asientos en su lugar, pero sí es lo que sí está expuesto y que podemos ver es en algunas partes, pues la importancia del concreto, ¿verdad? Todo esto es chorreado. Entonces, encima de esos espacios y debido al uso muy inteligente de los arcos que absorben ese peso, se permitió que hubieran todos estos espacios abiertos, como lo que estamos viendo acá, para que transitara la gente y llegara a su puesto. Entonces, pues por eso es que fascina este edificio hoy hasta la fecha. Entre otras cosas que se saben del Coliseo, así como lo había mencionado en el anfiteatro de Pompeya, lo que tenía era como un super megatoldo y los marineros se paraban afuera del Coliseo y ellos pues manipulaban el movimiento de los toldos para darle sombra al público. Tito, que es el sucesor de Vespasiano, perdón, denme un segundito. Y perdón, me equivoqué con algo cuando dije anteriormente que Vespasiano, Tito y Domicio, que es el hermano de Tito, no eran consanguíneos. Sí, Vespasiano sí se gana el puesto por mérito, pero después le pasa a sus hijos, primero Tito, que fue un excelente líder, pero después su hermano Domicio no era tan bueno. Y ahí entra la siguiente dinastía, que esa dinastía no es una dinastía necesariamente porque no era consanguinidad, sino que de como lo nombraba el el que precedía, entonces podía como que escoger y adoptar a la persona que lo iba a suceder. Pero bueno, Tito, como les decía, era el hijo y colaboró con Vespasiano para pues la construcción del Coliseo y aquí lo que vemos registrado y lo que me interesa pasarnos a ver ahora es el arco de Tito, eh, que fue que lo mandó a hacer su hermano Domicio después de que Tito murió, pero lo importante acá señalar es que adentro, me voy a saltar aquí un segundito, lo que registra y la importancia de este arco es que señala gloriosamente el saqueo de Jerusalén, que es precisamente el momento en que cae el segundo templo en Jerusalén, y aquí lo que vemos en el arco de Tito es un relieve de la procesión que se llevó a cabo cuando regresaron de Judea y que ahí es donde ellos, con todo el dinero de esa conquista, es que pagaron hacer el Coliseo, que se me olvidó mencionar anteriormente, pero es debido a estas riquezas y eso que se logra conquistar, que hay plática para eso. Y pues aquí vemos registrado la celebración y lo que se supone que había era así como estos señores que están procesando en esta dirección, uno pasaba por debajo del arco de Tito y llegaba a un lugar que habían diseñado para mostrar como aquí dice, el botín,
no era como un museo, sino que era pero básicamente como un museo en donde se exhibían a través o sea, era muy común exhibir en los diferentes espacios que construían los emperadores aquello que habían saqueado. Entonces uno podía ir a ver estos importantes objetos, como en este caso era este menorá de el templo en Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, ojo, el tamaño de y la importancia de señalar eso y cómo esa menorá es un símbolo, ¿verdad? De que pues han sido conquistados y aquí ustedes hoy pueden pasar por debajo de esto y ver el hecho que tenemos este botín acá, nosotros somos los conquistadores, ¿verdad? Entonces, bueno, el arco de Tito en sí me devuelve un toque para señalar algo que no hemos visto otros ejemplos, pero habían por toda el Imperio Romano, iban a ver estos arcos triunfales, son conocidos como arcos triunfales, entonces que demarcan el triunfo de pues los romanos, pero normalmente eran en nombre de algún eh, emperador, alguna figura importante, y, eh, y tenían o sea, eran un arco no eran necesarias, son como monumentos, ¿verdad? No son necesariamente, no se puede residir dentro de esto, por lo que no se puede considerar como un edificio, y era muy común pues, que la ciudad tendría eso. Pueden pensar en diferentes ciudades en la actualidad que tienen este tipo de arcos. Por ejemplo, se me viene a la mente Washington Square Park en Nueva York, ¿verdad? Que tiene este gran arco que es el nombre de el primer presidente Washington, ¿verdad? Entonces, como es una tradición que continúa hasta la fecha, o el Arc de Triomphe en París, ¿verdad? Que cómo pueden haber estos arcos a ningún lado, o sea, es como una entrada que no es que dirige hacia algún lugar en particular. En este caso, pues como les mencionaba, que si uno seguía ese trayecto, pues llegaba eh, a este muestra cuando lo tenían ahí mostrado. Algunas otras cosas que quería señalar, nada más señalar algo que es siempre muy importante en los edificios romanos, que es algo que no se dio, por ejemplo, en los griegos, perdón, me devuelvo otra vez, pero para ir señalando algunas de las diferencias también, o sea, la importancia de hacer referencia a lo griego en el caso de que todos estos arcos de triunfo tienen un arco que, como les he estado comentando, es súper romano, pero que iban a tener estas columnas, muchas veces columnas corintias, que pues ligan el estilo a lo griego. Lo griego era continuamente y altamente pues honrado y respetado, por más que a veces también se burlaban un poco de los griegos por decir que eran afeminados y otras cosas así, pero sí ver esta amalgamación, ¿verdad? En donde somos nosotros romanos, pero tenemos eso encima, ¿verdad? Y estamos marcados por eso. Entonces, eso es podemos decir que diferencia. Y otra cosa que un edificio griego nunca hubiera tenido era las inscripciones, los cuales eran sumamente importantes porque acordémonos que eran objetos de propaganda, ¿verdad? Entonces, aquí dice, el Senado y el pueblo romano dedican esto al deificado Tito Vespasiano Augusto, hijo del deificado Vespasiano, y esto, como les dije, lo mandó a hacer el hermano Domicio, ¿verdad? Entonces, bueno, y yo también voy por ese camino, Domicio, ¿verdad? Entonces, recuerden todos de la grandeza, recuerden de la hazaña, lo que se logró, y recuerden también, y aquí esto es cuando uno pasa por debajo de la bóveda es como un arco continuo, ¿verdad? Es un espacio, uno puede, imagínense un arco, pero uno sigue, entonces en este caso, la profundidad de ese arco, eso se conoce como una bóveda, entonces en el techo de la bóveda está esta imagen que me parece súper interesante, que es el apoteosis de Tito. Entonces, como la necesidad de crear una imagen
de ese proceso de divinización. Entonces, aquí vemos este águila que es como representación de Júpiter, del dios que los lleva ahí como que a estar entre todos esos deificados, ¿verdad? Y entonces, interesante ver cómo eso, hay una representación y una necesidad de representarlo, ¿verdad? Y de recordar a todo el pueblo que ha sido deificado. Y bueno, aquí quería enseñarles de otra época completamente distinta, pero un cuadro que, pues todo esto que era considerado bastante exótico en el tiempo de del romanticismo, eso era como pues tema de algunos artistas, como es Sir Lawrence Alma Tadema, artista inglés, que pintó una escena que nos permite como que imaginar cómo pudo haber sido, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a leer el texto curatorial. Este es se llama El triunfo de Tito, cuando es que Tito era el que había vuelto, regresó Tito de Judea. Bueno, ahorita lo leo, pero quería señalarles, bueno, lo leo y señalo cualquier otra cosa. El artista muestra a Tito regresando triunfante a Roma tras su captura de Jerusalén. Su padre, el emperador Vespasiano, encabeza la procesión. Tito viene a continuación sosteniendo la mano de su hija Julia, este es Tito, este es Julia, quien se vuelve para dirigirse al hermano menor y sucesor de su padre Domiciano. Alma Tadema describió estos eventos basándose en fuentes clásicas y en la literatura contemporánea del siglo XIX sobre la vida cotidiana en Roma. Pero lo que me interesa es ver que, bueno, técnicamente esto es como todo ese botín y que uno puede imaginarse la pompa en torno a todo esto que se daba continuamente en la ciudad de Roma y que era obligación de los ciudadanos ser parte o presentes en estos aconteceres. O sea, era parte de la vida cívica esta glorificación de los triunfos y cómo esos triunfos se ligan directamente al emperador. Ahora sí, entonces Domiciano toma comando, pero él no era buen líder y dicen que era como un poquito loquito y que entonces en un momento y se creía como gladiador y superpotente y no él era muy dedicado como su padre y su hermano habían sido supuestamente y que entonces que una vez cuando él decide que va a llegar al Senado vestido de gladiador, ahí es donde pues como que el grupito cercano a él, incluyendo a su esposa, lo mandan a matar y básicamente como en una tarde de estar en las termas, la persona con quien él practicaba digamos, la lucha libre, pues básicamente lo mandaron a matar. Después de eso, nuevamente un poquito de problemas civiles y surge la figura de Trajano, que va a inaugurar esta nueva dinastía, que sí, ahora sí, perdón que por la equivocación anterior, pero que Trajano sí es el primero en una línea de sucesores que pues logran este poder. Trajano es bajo él y Adrián, o sea, bajo Trajano se logra la expansión más grande que se logra dentro del Imperio Romano, pero definitivamente Adriano, que es el que le sigue, logró como cementarlo, ¿verdad? Entonces a ambos se les tiene que dar el crédito, pero aquí lo que estamos viendo es esta es pues obviamente la ciudad de Roma, y esta va a ser la última de los foros que construyen en la ubicación que se conoce como la zona del foro romano, ¿verdad? Donde hay y los foros imperiales, los foros imperiales. Entonces, como tal vez se acuerdan, había construido no, eh, Julio César un foro, Augusto un foro, y algunos otros emperadores posteriores, y este va a ser el último y el más grande.
Entre las cosas que incluye, bueno, Trajano se busca un arquitecto sirio para colaborar en el proceso, y entre las cosas difíciles es que tenía que pues remover parte de uno de los montes o de estas colinas, las colinas de la ciudad de Roma. Entonces tenía que remover gran parte de eso para poder construir, porque ya la ciudad de Roma estaba así, no había campo. Pero pues por eso se busca este súper ingeniero que logra hacerlo. En todo lo que es el foro está la entrada principal con un arco triunfal que está en la fachada de cómo uno entra al foro. Está una gran plaza. Luego sigue la Basílica Ulpia. Ulpia es el apellido de Trajano. Trajano es de España, es de descendencia de la zona conquistada de España. Luego hay dos bibliotecas, uno en latín y uno en griego. En medio de las dos bibliotecas hay una gran columna, y detrás hay un templo al Trajano deificado. También importante que voy a abordar, porque siempre me ha parecido súper chido, es que Trajano también, para satisfacer, o sea, se manda a hacer todo este súper mega foro. Este foro, pues hay diferentes usos en los diferentes espacios, y para hacer algo, digamos, para la gente, construye unos mercados, o sea, un gran mercado que tenía diferentes puestos. Imagínense como el primer mall. Entonces, pues eso era mucho más bonito, mucho más higiénico, mucho más placentero, porque además era muy bonito por dentro, decorado como todos estos otros espacios, y pues eso era como el componente de satisfacer, o como el regalo a la gente, vamos a decirlo así, el regalo a la gente. Entonces vamos a ver eso también. Eh, Aquí lo que podemos ver es si estamos parados en el mercado. El mercado hoy en día está en muy buenas condiciones y actualmente es un museo. Uno puede pues ingresar a ese espacio y ver hacia lo que hubiera sido este espacio como redondeado, es lo que era la exedra, que son estos dos componentes, exedras, que eran como espacios grandes donde techados, donde podían, o sea, aquí a los foros llegaba gente para hacer de todo clase de cosas, ¿verdad? Encuentros. La basílica, ahorita vamos a ver, ahora como un espacio judicial, pero bueno, lo que vemos, el registro arqueológico nos permite ver esta exedra, y vemos cómo el mercado está de cerca ahí, era como una avenida, una calle grande entre esas. Aquí estamos viendo columnas que pertenecían a la Basílica Ulpia, que es la basílica. Y pues en esta zona de acá es lo que vamos a ver, este paso, que es otra parte que me parece súper interesante y le di vuelta al plano para que me vieran las dos imágenes. Entonces, en esta gran plaza, y estamos hablando de una plaza súper grande, interesantemente, por un lado, había una estatua ecuestre de Trajano, y pues no nos ha quedado la estatua ecuestre, pero sí hay registro en el literario de que existió esta estatua ecuestre, y también moneda que señala esta estatua de Trajano. Aquí lo vemos a Trajano y aquí vemos montado en esta escultura ecuestre. Entonces, eso está en el centro. Pero súper interesante es que en toda esta parte, lo que exhibe, lo que tiene, o sea, ahí van exhibidos los, eh, como que el botín de la gran conquista de Trajano, que era Dacia, la zona de Dacia, que es Rumanía hoy en día. Entonces, él se logra conquistar esa parte, entonces hay todo el botín de cosas que se encontraron en todas estas, como que estos grandes, eran pórticos, eran abiertos, espacios abiertos pero techados, ¿verdad? Y también mandó a hacer toda una serie de figuras que representan a los dacios. Entonces es súper interesante considerar, y que se ha visto en diferentes momentos de la historia, y el primero que se me viene a la mente son los mayas, pero también pues otras sociedades o civilizaciones que respetan
el poder y la potencia del enemigo y que lo señalan después del haber conquistado, precisamente para señalar qué tan grande fue la conquista. Entonces me parece muy interesante la dedicación que se le da o el querer invertir en crear estas estatuas y estas esculturas del enemigo. Cómo representan el enemigo? La vestimenta es completamente diferente y no se solía usar barba, los dacios sí. Entonces vemos esta imagen y por otro lado, al rato también nos permiten dar el, el código, el vocabulario, la simbología que íbamos a ocupar para poder leer los relieves que están sobre la columna que veremos ahora más adelante, que es la columna de Trajano, que todavía existe, que todavía está ahí parado y que es esta parte de acá. Pero es súper interesante pensar que los dacios iban a estar. Hoy en día casi no nos queda ninguna estatua ecuestre, pero por dicha tenemos esta es de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue el último de la dinastía, de esta dinastía de los que se nombraban al sucesor. No se considera que fue necesariamente un excelente emperador y pues no necesariamente termina su trayecto bien, pero sí tenemos esta estatua ecuestre y la traigo precisamente para pensar, bueno, probablemente así era o muy parecido era esta estatua ecuestre de Trajano. Entonces, Marco Aurelio es posterior, pero sí nos permite abordar cómo se va a establecer como que esta temática de la estatua ecuestre, que hasta la fecha vemos, ya casi seguro ya no se montarían tan, o sea, no habrían tantos monumentos con personas en figura ecuestre, pero como los héroes, o sea, muchas de las estatuas, monumentos importantes de los últimos siglos, pues occidentales principalmente, iban a ser estas figuras ecuestres basándose en este ejemplo. Interesante que este ejemplo existe porque pues casi no existe nada de obra en bronce, pues porque lo fundían para sacar el material, pero este sobrevivió porque en la Edad Media, por algún motivo se creyó que era Carlomagno, que era una figura importante dentro, o sea, es el que va a volver a como tratar de unificar todo lo que había sido Roma, pero lo hace a partir de la religión, ¿verdad? Entonces va a ser una figura sumamente importante en la religión cristiana, por lo que sobrevivió esta escultura y podemos ver y darnos una idea de cómo habrán sido tener estas super mega estatuas en estos espacios públicos. Aquí lo pueden ver un poco más de cerca. Vemos que, entre otras cosas que es interesante señalar, es cómo eh, lo vemos acercándose cada vez más a esa idealización de Augusto, original de los emperadores de la línea Julio César, ¿verdad? Entonces, esto de tener la mano extendida en esta posición, o esa pose de orador, de como alguien que estás también en este caso en una representado como figura militar, ¿verdad? Liderando los soldados, ¿verdad? Entonces con mucho poder y pues montado sobre un caballo y dominando un caballo que es pues un animal bastante fuerte en sí. Pero bueno, devolviéndonos a el foro de Trajano, la entrada no tenemos, o sea, no sabemos, no sabemos exactamente cómo habrá sido, no hay necesariamente vestigios de la entrada, la fachada, pero la fachada tenía este arco triunfal que había mencionado y este arco triunfal tenía por encima un carruaje con él victorioso y otras figuras a cada costado, no sabemos exactamente qué habrán sido, y supuestamente figuras de dioses que estaban abajo. Y bueno, Trajano cayó muy bien, se consideraba entre la gente un buen emperador, o sea, un emperador bueno, y aquí la moneda que fue acuñada en su tiempo lee básicamente al emperador Trajano, Augusto Germanicus Dacicus,
Pontifex Maximus, o sea, poseedor del poder tribunicio, en su 6º consulado, padre de su patria. Entonces lo vemos laureado así como victorioso de este lado y al revés lo vemos aquí montado sobre su arco triunfal y utilizando pues un estilo muy común para este tipo de fachadas que es considerado que es el hexástilo, que es el uso de 6 columnas en la entrada a cualquier espacio. Ahora sí, digamos, estamos acercándonos a lo que queda de la basílica. La basílica era un espacio eh, de uso principalmente como de las cortes, judicial, ahí como que se decidían cosas importantes y, perdón, ay, perdón, que no les traje una reconstrucción de cómo se asume que se veía adentro, bastante grande, bastante lujoso con respecto a la decoración, todo repleto de mármol, ¿verdad? Y diferentes elementos de bronce decorativos en el espacio, un espacio bastante grande también que permitía, pues, que muchas, o sea, que era bastante espacioso en sí. Luego se pasaba se salía al otro lado, entonces aquí es como que esto hubiera sido, aquí estamos pasando por la entrada de la basílica, en este caso podríamos considerar horizontal en vez de como una línea recta que va hacia el frente, que es la basílica que es católica, ¿verdad? En este caso está puesto así como atravesado, entonces uno pasa de un lado al otro lado, pasaba por el otro lado, a un lado había la biblioteca latina, al otro lado la biblioteca griega y en el centro este súper mega columna completa con 190 metros de relieve, con un friso que da vueltas 23 veces a la columna, que cuenta sobre las victorias de Trajano sobre los dacianos. Entonces, esos dacianos que vimos a la pura entrada, aquí estamos viendo toda la historia de cómo Trajano se gana a los dacianos. Además que se supone que pues aquí este era como la tumba de Trajano al final, pero no sabemos si era cierto porque ya no hay ningún registro de que ahí pues lo habían insertado. Y también se suponía que se podía subir porque tiene 185 grados en espiral en el interior. Originalmente iba a tener, o sea, tenía una estatua de Trajano arriba, pero actualmente lo que tiene es un San Pedro, eh, porque pues obviamente muchos de estos espacios a través de la historia se convirtieron en espacios cristianos, cristianos católicos, ¿verdad? Entonces aquí se pueden dar una idea y se pueden dar una idea de lo grande que es, o sea, lo alto que es. Hay los que dicen técnicamente, a mí se me enseñó esto y que la altura de la columna, que mide 30 metros, es la altura de la colina que había que remover para construir el foro. Entonces también como que esa posibilidad de elevarse tanto y que como vimos en el caso de Tito, esta noción de apoteosis, ¿verdad? De esta deificación, de cómo va para arriba estos emperadores, pues es un logro tremendamente grande a nivel ingenieril también. Y un recordatorio, si fuera cierto y que si eso era el caso, pues probablemente se hubiera hablado más en su momento, pues un recordatorio de los logros de este emperador, lo que él logra y que obviamente pues el foro trajano se construyó con el dinero logrado por la conquista de los dacios. Aquí pueden ver algunas escenas que me gustaron, que me llaman la atención y para que se den una idea del nivel de detalle que conlleva este relieve, esta obra de arte. Aquí vemos el cruce del ejército romano sobre el río Danubio y aquí lo que vemos es esta figura de la personificación de Danubio como cierto tipo de dios del río.
¿verdad? Y habían 2 guerras dacianas, entonces ambas guerras quedan registradas en esta columna. Entre otras cosas que se señalan, pues obviamente son las batallas. Y ojo la diferencia en cómo vemos al romano, que los romanos no solían usar barba, y el ejemplo de los dacianos que tienen pues otra vestimenta además, ¿verdad? Y aquí podemos ver otra imagen que señala no solo las batallas y cómo lideraba Trajano a sus soldados, pero aquí estamos viendo la representación de Trajano, el emperador, que está supervisando construcción, porque si se acuerdan bien, bueno, uno, obviamente ellos tenían que construir, y Trajano es este de acá. Entonces aquí vemos a Trajano y estos están construyendo, están cortando árboles, están buscando el material para poder construir tanto cosas como sus campamentos, pero acuérdense también que a través del camino había que construir otras cosas que extendían al imperio, como por ejemplo caminos, ¿verdad? Y entonces, nuevamente, imagen como propagandístico, que esta es una figura que lidera militarmente, pero que lidera también proyectos de infraestructura, lidera en todo, o sea, es una figura también, llega a ser un dios. Entonces, la importancia de todas esas manifestaciones del emperador. Dame un segundito nada más. Ah, bueno, ahí puedo ver. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, estamos bien. Aquí, entonces, digamos, al ladito de afuera del foro están los mercados. Y ver el mercado nos permite entender muy bien esta ingeniería romana. Hoy en día no tenemos muchos ejemplos de los edificios romanos que sobreviven, ¿verdad? Y entonces este es un excelente ejemplo y que pues podemos asumir que este tipo de arquitectura se veía pues en todo el imperio, ¿verdad? Porque se basa en un sistema de construcción que era bastante innovador en su momento, ¿verdad? Y esta innovación, pues, permitido por el uso del concreto, ¿verdad? Entonces, se adapta, pues, obviamente al espacio y además se integró a la geografía, porque era como que, no sé si quizás de la otra imagen, las otras imágenes, me podemos ver un poco mejor. Acá quizás se pueden dar una idea de cómo esto se integra a la colina, ¿verdad? Porque toda esta era la colina que se había demolido, que se había bajado, pero de lo que sobró de la colina, el mercado en sí se integra a ese espacio geográfico. Entonces, pues creo que es interesante señalarlo y considerar cómo el arquitecto decide integrarlo a la geografía en sí y pues me encanta pensar cómo era el mall, era un mall, era además antes de esta época era mucho de como que no estaban todos en un lugar, no eran todos limpios, higiénicos, grandes y espaciosos. Uno tenía que ir como a diversos lugares o a, digamos, pues chinamillos y aquí pues construye un lugar y podemos ver cada una de las tiendas, ¿verdad? Y cómo había un espacio donde se insertaba como el rótulo de la tienda en esta parte superior. Obviamente vemos el uso de los ladrillos para construir, pero el sistema constructivo, aunque tiene que tener una pared cerrada, se aprovecha de la capacidad de los arcos para soportar peso, porque adentro eran espacios abovedados, o sea, todo esto es una bóvedas y son bóvedas en cruz, que significa que es un arco, digamos, hay una bóveda que va a lo largo, o sea, si este es un arco que dibujaríamos acá y que va a lo largo, después está intersecado por otro arco con otra bóveda que va para acá. Entonces, por eso es conocido como bóveda en cruz y que permite estos grandes espacios. Aquí se pueden dar una idea del museo que está actualmente, que tiene algunas pues estatuas de toda la colección de todo lo romano. Pero
pero abre todo este gran espacio para que el transitar de la gente sea más cómoda y no sea como un trajín y uno chocando contra el otro, sino como esta consideración de crear espacios lujosos e invertir en esos espacios lujosos, que el Estado, digamos, lo haga, pero hay que pensar también, pues la idea es el beneficio que le trae, ¿verdad? Entonces, a, a la gente, pero también el beneficio como propaganda. Entonces, Trajano lo sucede Adriano. Y Adriano es otra de estas figuras que fue militares y que logró como que consolidar la presencia romana y digamos que intentó auspiciar una época como parecida a la Pax Romana, ¿verdad? Esta de la paz romana que había buscado Augusto como para establecer las cosas y como bajar el nivel de intensidad quizás de lo que había venido gestándose, pues le sirvió a Augusto y Adriano se inspira mucho en Augusto y le interesa mucho a Augusto y de cierta manera pues le rinde mucho homenaje a Augusto y en general a la línea, por lo menos inicial, de ellos. Y una de las cosas que él manda hacer es el panteón. El panteón es para aquellos que han visitado. ¿Quiénes de ustedes han ido al panteón? Sé que Jody, no sé quiénes más, como para darme una idea. No, Ala no. Gisela, ¿me escuchan? Ese Yo sí, no, no, yo no. Ah, ok, ok, Yo ok. no. yo fui a Pensé que... Roma, pero al Ok, panteón no ok. entré. Perdón, no entró. Es un lugar, No, es que es que Roma es impresionante, la cantidad Ah, de cosas que hay que ver sí, es definitivamente. impresionante. Bueno, Y cuando volvés es a un Roma lugar, tenés que entrar. no, sí lo vi desde los museos capitolinos y de hecho hay una foto que me tomé con el pie de Marco Aurelio. O sea, es una cosa tan gigante que uno dice, si ese es el pie, ¿cómo sería la escultura o la estatua? Era una cosa, pero impresionante. Ujú. Y sí, no, es que Roma no le alcanza uno el tiempo, la verdad. yo fui cuando Definitivamente. estuvimos en Roma. ¿Usted me escucha? Sí, Cuando fuimos a Roma, yo fui 4 veces a entrar al Panteón. Claro, estuvimos en un hotel muy cerca, entonces entre viajes a otras cosas, siempre era como, qué sé yo, 1 kilómetro del hotel. Es impresionante y ver cómo cambia la luz adentro conforme que va cambiando el día, porque la luz entra por un hueco encima. Verdaderamente fue la cosa más espectacular que he visto en Roma. sí, es espectacular. Se llama el Panteón porque se supone que era un templo a todos los dioses. Hay varias teorías sobre eso, pero empecemos quizás con la inscripción que dice que Agripa, Marco Aurelio, creo que era, no me acuerdo el nombre de Agripa, el apellido, fue el que había hecho este edificio. Entonces, esta inscripción, Adriano escoge el inscribir y darle el crédito por el edificio al que va a ingresar uno a Agripa. ¿Quién era Agripa? Agripa era el yerno de de Augusto César. Y era supremamente importante para pues la buena gestión de Roma en el tiempo de Augusto, el primer emperador. Entonces era una figura clave pues, en los sucesos. Como les había mencionado, Adriano pues tenía esta fascinación con ellos
Y también, pues se supone que Agripa en este mismo sitio había construido un templo, supuestamente hay registros que dice que posiblemente era como un templo a todos los dioses. Hay otros registros que sugieren que era más bien como un templo tipo para homenajear y venerar a las figuras de la línea de Julio César deificados, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante es que él había construido eso y era pues obviamente más pequeño. Se quema, lo vuelven a construir en el 80 de la era común y se vuelve como que a destruir y ahí Adriano decide volverlo a construir en este momento, pero hay teorías que sugieren que también la construcción en sí de este lugar y el dedicarlo a hacer un templo a todos los dioses, posiblemente era entre las estrategias de cómo Adriano logró eh, unificar Roma con crear un sitio en donde cualquiera pudiera sentir esa espiritualidad. Como que un lugar que fuera literalmente un templo a todos los dioses de toda esa gente que se habían conquistado. Un edificio que podría eh, ser utilizado, un edificio que podría en ese sentido, em, eh, pues, respetar las diferentes creencias, ¿verdad? Y es interesante contemplar o considerar que Adriano era un, pues, fascinado con todo lo griego, era filósofo, le interesaba muchísimo y se supone que él tal vez fue clave en la arquitectura. No sabemos quién fue el arquitecto ingeniero de el Panteón, que es, pues, como veremos, espectacular por dentro. Eh, pero, pues, Adriano parece haber tenido una mano importante. Interesante señalar también que va a ser entre los primeros emperadores que van a representarse con barba. Si notaron, Marco Aurelio en el estatua ecuestre tenía barba y les había comentado que, bueno, Trajano no tenía barba y que los dacios sí. Va a ser en el periodo de Adriano que se empieza a usar barba y se hace más de moda en referencia a los griegos que usaban barba, ¿verdad? Los filósofos, los antiguos filósofos, esas figuras pues usaban barba, y entonces él probablemente era una figura, una persona bastante erudito, además de ser pues militarmente pues muy exitoso. Entonces, este espacio, este panteón, este templo a todos los dioses, pues en general se supone que es a todos los dioses del panteón romano, pero hay aquellos que sugieren que no, que puede ser muchísimo más que eso. Tiene una fachada muy típica de entrada de un templo romano, ¿verdad? Y originalmente no se hubiera podido ver la gran rotonda que se ve atrás porque tenía, y perdón que no les traje el plano de la ciudad, en donde se puede ver que básicamente había un pórtico que encerraba esta plaza. Entonces, originalmente era como una plaza que tenía estos elementos que encerraba eh, la pura entrada del panteón. Aquí podemos ver el panteón con todo el residuo de miles de años de uso de la ciudad de Roma, por lo que está más bien hundida el panteón por las capas y capas y capas de materiales que se han usado a través de los siglos. Pero originalmente estaba dispuesto sobre un pedestal, entonces uno estaba en esta plaza, llegaba a este lugar, este templo, ¿verdad? Como todos los otros, que se le accedía a partir de unas escaleras en el frente. Vemos esta fachada bastante común, ¿verdad? Con el frontón. No queda registro de cuáles eran los elementos que estaban acá integrados al frontón, pero sí hay, como les mencionaba, que se veían también en el Coliseo, sí hay un montón de huecos, lo cual nos pues da la impresión de que esto hubiera tenido toda una serie de esculturas en
bronce probablemente pues en este frontón. Las columnas hay, creo que son como una fila de 4 columnas para atrás para acceder la entrada del panteón. Lo interesante es que se ven 2, hay este espacio que se considera como un pórtico secundario, pero lo que se cree es que posiblemente se había construido y no, las columnas no llegaron a la elevación que se necesitó y que entonces se añadió uno que era un poco más bajo. Estas columnas son súper impresionantes porque son monolitos, son de una sola piedra estas columnas y no son como las columnas griegas que eran tambores cada una encima de otra, sino que una sola piedra y tallada y además traída desde Egipto. Entonces, nuevamente hace referencia a ese gran poder que tiene, ese poder adquisitivo, ese poder geográfico para poder obtener este material, para poder construir esta esta entrada súper impresionante. Ok, entonces se entra, estos tienen capiteles corintios, se ingresa, aquí pueden ver este segundo, como que la segunda entrada, y ingresa uno a este espacio bastante mágico. Entonces, uno se acerca a este templo, como si fuera un templo como cualquier otro templo. Normalmente todos los templos tienen este diseño como cuadrado rectangular y en este caso uno ingresa a un espacio que está completamente diseñado sobre una esfera, con un domo tremendamente grande y que es, como les digo, una esfera perfecta en el espacio. Hay tanto que decir sobre, sobre el Panteón, entonces, porque no sé exactamente por dónde iniciar, pero voy a seguir adelante. Entre las cosas que son fascinantes es, pues, este gran domo que tiene el óculo en el centro, como lo había mencionado Jody. Este es el único, si la puerta está cerrada, es el único ingreso de luz al espacio y funciona, pues, de cierta manera como un tipo de reloj solar, porque a como pasa el día se va moviendo este círculo de luz que se refleja sobre todo el espacio y que se mueve en todo el espacio. En sí, entre las cosas también que son asombrosas es pues lo que es como muy rectilíneos, estos cuadrados, estos elementos muy geométricos integrados al piso con lo cuadrado con lo circular. Que entonces hay esta búsqueda de un balance entre ambas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se sostiene un techo hecho de concreto chorreado? Que eso es importante señalar, ¿verdad? Que estamos ante un logro posibilitado solo gracias al hormigón o el concreto. Pues una de las cosas que digamos que el edificio esconde es que tiene unas paredes de 6 metros de ancho. Entonces, estas paredes son las que reciben todo ese montón de peso, ¿verdad? Entonces, este espacio de esta esfera completa, aquí podemos ver que mide 43.44 metros, lo cual es igual al diámetro de este espacio. Es un círculo, una esfera perfecta, y pues todo esto es cemento chorreado que también utilizaron una serie de otras como trucos o técnicas, que entre eso es el uso de estos casetones que permite que se ahorre concreto. Lo que sabemos es que hay 4.500 toneladas métricas de concreto en uso para crear este espacio. Ojo que el óculo mide 9 metros en diámetro, ¿verdad?
Pero al hacer ese tipo de cosas, permite que se use menos material, pese un poco menos, se usan estas bóvedas de cañón para soportar algo de ese peso, ¿verdad? Que se integra a la estructura misma. Em, y, y bueno, en el interior, otra cosa que se supone que es parte de la estructura y esto se dio en otros espacios también, es que se solían usar a veces, se llenaba el concreto o se llenaban estos espacios donde iba a estar el concreto chorreado con vasijas o elementos que podrían, digamos, encerrar espacios sin tener material. Entonces, al incorporar ese tipo habían espacios huecos, ¿verdad? Gracias al uso de esa integración de vasijas o otros tipos de elementos que iban a ser más livianas que si todo ese espacio hubiera estado ocupado por concreto. Al interior, lo que vemos es pues, un lujo de materiales, la gran mayoría de mármol, que cubren estas grandes paredes de concreto, ¿verdad? Entonces estas revestimentas de mármol en sí, que nos recuerdan, si se acuerdan ustedes de los ejemplos de fresco, de pintura al fresco que habíamos visto, pues este es el original. Así eran los edificios, así eran muchos de los edificios, de los cuales no queda casi ninguno. Este sobrevive, pues precisamente, probablemente al inicio y justo después de la caída, pues por el hecho de que es un panteón, un templo a todos los dioses, y muy rápidamente se convierte en una iglesia católica, ¿verdad? Y entonces ahí pues la mantienen como iglesia católica. Entonces, adentro vemos una serie de diferentes tipos de mármoles y una de las cosas que uno podría pensar que Adriano fue parte de la toma de decisiones en esto, pero que representan los diferentes colores de mármoles que vemos, representan las diferentes geografías que forman parte del Imperio Romano. Entonces, esta piedra proviene de las grandes distancias en donde Roma es poderosa, ¿verdad? Y entonces, todas estas diferentes piedras son una manifestación visual de ese dominio, ¿verdad? Dominamos todos esos lugares y tenemos todos estos materiales gracias a ese dominio. Una de las cosas que es súper interesante también es que por un lado uno ve esto todo muy regular y nos da una de las cosas que muchas veces se señalan es que, bueno, ¿por qué se integraron estas columnas a estos espacios? Estas columnas que vemos acá no tienen ninguna función estructural. Las columnas de afuera sí, pero estas no tienen ninguna función estructural. Pero ¿qué se dice? Que dentro de y fue algo que había comentado creo que en la segunda clase, en donde vimos digamos, los aprendizajes de Vitruvio sobre arquitectura, es que una de las cosas que se necesita es una estructura firmitas, una estructura que yo entro y no me da miedo que se me va a caer encima. Entonces, como para jugar, digamos, con los ojos y las sensaciones de las personas, se integran estas columnas para darnos esa noción de que, bueno, no se me va a caer encima esto. Pero lo interesante es que mientras todos estos elementos son súper regulares, o sea, este es un triángulo, es un arco, es un triángulo, es un arco, con todos estos diferentes espacios que iban a contener estos nichos que contenían estatuas de los dioses originalmente. Y pues arriba se repiten, va a haber uno en el centro con digamos, estas indenciones en el espacio que son ilusión, como si fueran ventanas, pero no son ventanas, ¿verdad? Y después tenemos de otro material que vemos básicamente el concreto expuesto, pero se dice que posiblemente había estado pintado y que los casetones originalmente tenían unas como flores de bronce o dorados ahí insertos, ¿verdad? Pero dentro de toda esta regularidad, la regularidad que vemos en el piso también, o sea, todo muy medido, todo muy geométrico, todo muy alineado, es algo que se puede señalar que los casetones no se alinean
con eso, y lo podemos ver tal vez un poco mejor acá. Por ejemplo, este casetón sí está justo centrado con esta ventanita, pero a como vamos dándonos vuelta, vamos dándonos cuenta que ya no. Cuando sos un arquitecto, un ingeniero, una cultura tan fascinada con pues ese orden, ¿verdad? Las ciudades ordenadas en cuadros, o sea, todo es como muy estructurado y ordenado. Esto no es por no poderlo lograr, esto es muy a propósito. Y lo que da es la sensación, y no sé si tal vez lo pueden sentir acá con esta foto, esta fue la mejor pues, que para mí representa eso, da la sensación que de cierto modo está como flotando o que podría estar dando vueltas, ¿verdad? Que podría casi que girar, que no se apoya esto que me cubre sobre este edificio. Sí, entiendo el edificio, entiendo esas columnas, entiendo como que el sistema estructural se me esconde esos 6 metros de pared, ancho de pared, no lo veo. Acuérdense también que cuando uno ingresa a este espacio ni siquiera se podía ver esa rotonda, pues no tenía idea de lo que iban a entrar a ver. Y cómo este duomo encima de su cabeza, pues parece estar como flotando. Y algo que se dice, que probablemente fue lo que sintió Jody cuando repetía sus visitas, es una tremenda espiritualidad y un contacto directo con el campo celestial a través de ese óculo, ¿verdad? Porque si yo estoy en este espacio en donde no tengo ningún otro acceso al exterior y solo tengo este círculo que me une directamente al cielo y que no estoy viendo nada más, y que lo único que puede suceder es que pueda llover o puede nevar o puede entrar un pájaro, ¿verdad? Pero es una conexión directa con, pues, con los dioses, con el Dios, o sea, y por ende la espiritualidad que se da en este espacio es tremendo. Es tremendo y iban a ser muchos años antes de que se pudiera pues repetir un, un logro como este en términos de un espacio abierto, un domo de este tamaño, no va a ser hasta la construcción de la Hagia Sofía. Aquí una reconstrucción como para darse una idea y como les dije, me gustan a veces estas reconstrucciones, entonces un poco la opulencia de ese momento. Aquí pueden ver, como les decía, que posiblemente estaba pintado en azul como para asemejarse al cielo y después tenía estos elementos decorativos adentro. Estos hubieran sido los diferentes dioses representados. Y una de las cosas, esto es también una simulación digital que se ha hecho para poder registrar a dónde estaría digamos, el foco de la luz del óculo. Entonces, algo que es muy interesante es que se alinea con la puerta el 21 de abril, que es el cumpleaños de la ciudad de Roma. Entonces, a través del día, a mediodía, en esa fecha, justamente ilumina la entrada del Panteón. Entonces, bueno, son esas cosas que también uno dice, ni siquiera entiendo yo cómo lo lograrían, ¿verdad? Pero también, pues, esas capacidades que tenían con las medidas y, bueno, esa fascinación también con ese tipo de cosas. Les traigo como para imaginarnos cómo pudo haber sido esta es una representación dentro del siglo XVIII, en donde vemos, pues, un espacio utilizado por las personas, es un espacio religioso, pero también un espacio concurrido en la ciudad. Entonces, nuevamente esta noción de pensar cómo los romanos, la presencia de el Imperio Romano estuvo muy fuerte y sigue siendo tremendamente fuerte y sigue pues siendo una inspiración para muchas culturas. Esta es la última imagen que les traigo por hoy, entonces básicamente la clase terminaba ahí con el Panteón, pero nada más quería recordarles un tema que no me dio chance de abordar, pero que pues lo vimos
brevemente en lo helenístico, y los romanos también usaban muchísimo el mosaico, y entonces quería terminar con este mosaico que a mí me encanta, es del siglo IV, y me encanta porque, bueno, siempre solemos ser principalmente mujeres y me encanta esta imagen de este mosaico de mujeres romanas haciendo ejercicio. Me encantan sus bikinis para hacer su ejercicio y cómo juegan bola y hacen, digamos, tiran el disco y hacen movimiento y casi que parece tai chi. Entonces, recordarnos que también todos los espacios que hemos estado viendo, pues una de las maneras de cubrir los espacios era, los pisos era principalmente el uso del mosaico, algo que lo vamos a ver, la tradición que vamos a ver continuada en el bizantino. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, con eso terminamos lo que es Roma. Volveremos a la ciudad, como les mencioné, y seguiremos hablando sobre el lugar de Roma, pero, y bueno, uno de los emperadores más importantes, Constantino, que vamos a ver la semana entrante, pero ya enfocado hacia el arte cristiano, ¿verdad? Y cómo el arte cristiano tiene cuna en Roma. Y bueno, vamos a empezar con lo que es ese arte cristiano y entrar en lo que es la Edad Media. Así que no sé si tienen dudas, preguntas. Si no, voy a terminar